para nosotros un placer presentar a nuestro siguiente invitado. Como decía mi amado esposo, tenemos el honor de presentarles a nuestro siguiente predicador, a Monseñor Rafael Valdivieso. Con la prédica La dimensión social de la evangelización. Monseñor Rafael Valdivieso, obispo de la diócesis de Chitré, presidente de la Conferencia Episcopal de Panamá y el presidente del Consejo Nacional de Familia y Vida. Nació en David, provincia de Chiriquí, República de Panamá. Hablar de todos los títulos que tiene nos tomaría toda la tarde, pero vamos a mencionar, estudió filosofía y teología en el Seminario Mayor de San José de Panamá. Es licenciado en teología moral, lo estudió en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Como le digo, son tantas cosas que... Tiene un máster en biotécnica en el Instituto Regina de Roma, diplomado en éticas sociales de la colonia alemana. Aquí lo tienen con ustedes. Bienvenido. Me han puesto el relojito. Mientras lo ponen, puedo echar un chiste cuando... Yo pienso eso, que esto de predicar es una cosa tan dura, que recuerdo que cuando yo estaba iniciando el ministerio sacerdotal, había un padre maestro en la liturgia, que el padre le dio clase al padre Rómulo en sus estudios de liturgia en español. Fue a Panamá y nos dio un curso, un seminario, a los sacerdotes, al clero, y hablando de la predicación, de la homilía, nos contaba que había una vez un sacerdote un poquito mayor que nadie le hacía caso cuando él predicaba. Él estaba predicando y la gente leyendo periódicos, chateando, unos se dormían, otros echando cuentos, y este padre estaba tan frustrado que una vez que pasó el obispo le dijo: Monseñor, yo creo que ya yo debo jubilarme o cámbieme, porque es que yo hablo y aquí nadie me presta atención. Y el obispo, que había escuchado, decía: no, hombre, lo que pasa es que hay que meterle un poquito de empeño y de chispa y de... Mira, arregla el domingo para que vayas a la catedral y veas cómo yo predico. El padre arregló, fue, le dice: ponga atención, presta atención a la gente, a las expresiones y todo esto. Y bueno, el obispo se levanta, lee el evangelio, se para y les dice: hermanos, les tengo una noticia. Estoy enamorado de una mujer. Y todo el mundo quedó... Y se oyó un murmullo ahí con las viejitas de la Legión de María y unas que se empezaron así como que... Y todos quedaron... Y es una mujer que nada más de verla me da como una paz y una ternura. Cuando escucho las palabras que ella ha dicho, eso me da una fuerza y un ánimo. Y empezó a hablar tantas cosas bonitas y la gente estaba... Y el padre mirando y que, oye, este tiene... Y al final dice: y su nombre es María. Y todo, no. Entonces, al final le dice al padre: ¿qué te pareció? Oiga, monseñor, usted tenía esa gente que ni respiraba, eso era una cosa impresionante. Bueno, el domingo siguiente va a su parroquia y empieza: hermanos, les traigo una noticia. Todo el mundo levanta, el que estaba leyendo el periódico, la gente guardó el celular, el que estaba dormido despertó y el obispo está enamorado. Y es una mujer que lo trae loco. Una mujer empezó a decir una cantidad de locura y al final dice: lo único que no me acuerdo cómo se llamaba ella. Pero todo eso para decir, ¿verdad?, que eso de predicar y dar un mensaje, mantener, a veces es interesante el hablar, pero el poder llegar, como dice el Papa en este cuarto capítulo, ¿verdad?, de que ese evangelio
como lo han dicho ya varios expositores, ¿verdad? Han sido extraordinarias estas presentaciones, lo decía la hermana, lo escuché en el padre Denis también, eso de que no se quede solo en palabras, sino que eso que se predica uno lo haga vida. Eso que durante estos 3 últimos domingos, ¿verdad?, nos han hablado de la viña. El domingo pasado era hermosísimo, que era el dueño de la viña que tenía 2 hijos, a uno le dice que vaya a trabajar y uno le dice sí voy y al final no va, el otro dice no voy y al final fue. Es decir, una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Los italianos tienen un dicho parecido al nuestro que dice fra il dire y el mare c'è in mezzo il mare, es decir, entre el decir y el ser está en medio el mar. Es como la expresión nuestra del dicho al hecho. O sea, es un abismo a veces lo que uno dice y lo que uno hace. Y es como la dificultad. Hombre, arrancó el relojito, me dieron el tiempito del chiste gratis. Pero es para decir eso, ¿no? Que eso de predicar no se puede quedar solo en el hacer. Lo que el mensaje de ese domingo pasado que decía, es como que no decir Señor, Señor y quedarme en eso, sino vivir eso que se predica. Y de hecho, quizá una de las cosas más que el decir es el hacer. Y ese término hacer, el fiat, tiene como distintos momentos especiales. La Biblia empieza diciendo, hagamos. Ese hacer creador, ese hagan lo que Él les diga, lo que dice la Virgen. Ese qué hay que hacer, que decían aquellos que cuando escuchaban a Juan el Bautista preguntaban qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que comportarnos, qué es lo que nos toca a nosotros. Es decir, ¿qué tengo que hacer?, dijo el joven, para alcanzar la vida. Haz eso y alcanzarás la vida, le decía, respondía Jesús. Hagan esto en memoria mía. Ese hacer, que es el hacer de Dios, que es el actuar de Dios, que es lo importante. Yo meditaba, ¿verdad?, en estas charlas que alguien decía, ¿verdad?, que ha sido un derroche. Ojo, me quitaron un minuto. Que ha sido un derroche, ¿verdad?, en estas predicaciones, de verdad que a mí me han llenado muchísimo y de verdad que han sido como muy vivas. Y la predicación que más me gustó ha sido la de ustedes. Ustedes que han predicado la alegría, el amor, en esos pequeños clics que nos presentaban, ese predicar cómo la vida se restaura, esa es la predicación viva. Y es la predicación que toca y llega a mucha gente. Y por eso, este misterio de la predicación, el querigma que va anunciando el Papa Francisco al inicio, ¿verdad?, en esas primeras líneas que hace, que dice evangelizar es hacer presente el reino de Dios. Cuando uno habla del reino, uno está pensando en un estado, en una nación, en un reinado. Y ese reinado de Dios, cuando le preguntaban a Jesús, ¿cuándo llega eso? ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo va a ser que...? Y él dice, ya está aquí, está presente, nace en el corazón. Cuando Él empieza a reinar en mí, ese reino se va extendiendo, como la semilla que va creciendo, que se hace inmensa, que es pequeñita, pero que luego se convierte en un arbusto inmenso. Es decir, cuando de verdad la palabra va haciendo que ese reino de amor, de verdad, de cariño, de ternura, de perdón, de reconciliación, de comprensión, de justicia, de paz, empieza a reinar en mí. Voy desterrando, voy derrocando, hago como que un golpe de estado al odio, a la mentira, al miedo, al egoísmo, a la maldad. Saco eso que me gobierna y empieza a reinar Dios en mi vida. Empieza a reinar el amor y la alegría, y aunque haya dificultades y pruebas, reina en mí la confianza y la fortaleza que me da saber que con Él todo lo puedo, todo es posible. Ahí empieza ese reino. Y ese reino se va contagiando así como ustedes contagian este ambiente. Y sé que contagian el ambiente de este movimiento en las distintas regiones y lugares de nuestros países. Es ese reino que va creciendo, pero que está aquí adentro. San Agustín hablaba de la ciudad de Dios. Y uno cuando escucha esa ciudad de Dios, uno se imagina el cielo. Pero esa ciudad de Dios está en el alma, está en el corazón. Esa ciudad de Dios va creciendo en mí, en la medida en que uno va descubriendo toda esa inmensidad del amor de Dios, de lo que Dios quiere hacer en mí.
Cuando yo empezaba el seminario, mi director espiritual me decía, tu vida interior tiene que ser como esos paisajes donde hay pajaritos, donde hay un riachuelo, donde hay verde, donde hay flores. Nunca dejes que tu interior se vuelva un desierto, un lugar árido, un lugar que no nace nada, que no crece nada, que todo está muerto. Tu interior tiene que ser un lugar de vida, que te inspira eso, la frescura, la alegría, las ganas, y por lo tanto, eso se da a través de esa inmensidad del amor de Dios, que para mí, el esfuerzo más grande que nosotros debemos hacer para alcanzar la fe es dejarnos llenar por ese amor. Porque todos sabemos que cuando a uno lo aman, eso lo cambia a uno. Cuando uno siente el amor de otra persona, eso te transforma, te hace diferente, cambia tu conducta, tu ética, tu manera de actuar. Ese amor que te va llenando y te envuelve. Y en la medida en que te vas llenando de ese amor, te das cuenta que tú eres un instrumento que tiene que transmitir ese amor a los demás. Y por eso, esa experiencia de ese inmenso amor de Dios que hace que este mensaje del reino de Dios no solo se quede en mí, sino que eso que yo experimento, y sé que ustedes lo han experimentado, todo lo que Dios ha hecho en mí, como dice aquel canto, todo eso que ustedes han sentido en esta experiencia del Matrimonios en Victoria, es una experiencia que uno quisiera que eso llegara a toda la parroquia, a todo el país, que llegara a todos, porque es algo que uno siente que ahí está la verdadera felicidad, la auténtica riqueza. No como dice aquel filósofo Marc Antony, que como a otros decía, soy tan pobre que solo tengo mi dinero. Es decir, como que uno puede tenerlo todo, pero cuando no tiene nada en el corazón, cuando no hay amor, no hay ilusión, no hay ganas de vivir, eso es una pobreza terrible. Pero cuando uno siente la alegría, el gozo que uno transmite en este lugar, uno siente una riqueza profunda. Y por eso, este misterio, el querigma, ustedes entienden, ¿verdad? Significa el anuncio, era la predicación de los apóstoles antes de la Escritura. Ellos fueron a las comunidades predicando, anunciando, y ahí se fueron recopilando y surgieron los evangelios. Pero ese querigma de los apóstoles se centraba en la Pascua, en la resurrección. Cristo ha resucitado. Y fueron entendiendo los apóstoles que cuando Jesús empezó su predicación, curando, sanando, liberando, entendían todo esto como signos pascuales. La Pascua, llegar a ese encuentro definitivo con Él, es llegar a ese lugar donde ya no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay odio, no hay envidia, no hay divisiones, no hay peleas, donde uno, como diría Pablo, está delante de Él cara a cara y ya sabemos quién somos. Por eso, el querigma era ese anunciar la Pascua y hacer presente ese reino de Dios. Pero tal como dice la palabra, el reino, hablar de reino es de la comunidad, como también tanto lo han expresado. Esa comunidad en donde la base, el fundamento, como también yo sé que todos ustedes conocen, ¿verdad? Siempre es la familia. Y la familia siempre tiene como pilar el amor matrimonial, el amor de los esposos, este amor tan profundo que el Papa Francisco en la Amor Leticia le llama la amistad máxima, el amor máximo, esa relación más profunda dentro de todas las relaciones humanas. En el griego hay distintos términos para hablar de amor. Y ese amor tan profundo que es el amor de Dios, que lo entiende como agapán o aguapao, es casi como el amor de los esposos. Y casi como el amor de una madre. Pero que es un amor que da. Siempre se entiende el amor como una donación. Y por lo tanto ese reino de Dios no es para mí, es para ustedes, es para los demás, es dar. Un amigo mío me decía que, escuchando el Evangelio, me decía él, es mejor dar que recibir. A mí no me gusta que me den, yo prefiero dar. Claro que él era boxeador y uno ya entiende por dónde venía. Pero eso, en la vida, todos nosotros, cuando usted da, y yo siempre digo eso, cuando uno en la familia, en los hijos, usted le da todo, le da educación, usted está soñando
no en cuánto me va a salir la cuenta de aquí a que él salga de la universidad, sino en que quiero verlo un profesional, quiere verlo crecer, quiere ver, es decir, ese sentimiento que se va dando desde el matrimonio, la relación de esposos, la relación con hijos, todo lo que significa en la familia, los abuelos, los tíos, la comunidad de los hermanos. En psicología le llaman los iguales, que a veces una hay cosas que más fácil se la cuenta al hermano mayor que al papá. Es decir, como que uno va encontrando siempre una escuela de convivencia, una escuela de sociedad. Todos nosotros tenemos esa dimensión racional, emotiva, emocional, afectiva, la física. A través de la corporalidad usted expresa lo que lleva dentro, el cariño o el odio, la alegría o la tristeza, la sonrisa o la lágrima. Es decir, esas dimensiones que son parte y la espiritualidad que integra todas las dimensiones. Pero hay un filósofo, sí, de verdad, un Xavier Zubiri, un español, que él habla de esas. Hay dos dimensiones, la histórica y la social, o esa dimensión de sociabilidad en el ser humano. Los seres humanos somos los únicos vivientes que necesitamos siempre del otro, de mamá, de papá, del hermano, del maestro, del médico, de todo. Siempre uno necesita de las demás personas. Y qué hermoso cuando esa persona que usted necesita, un médico, un abogado, un maestro, alguien, hay una relación afectiva. Hay una relación de amistad, de confianza, de cariño, de buen trato. Eso de la sociabilidad es algo que todos necesitamos. Y por lo tanto ese reino de Dios, que es tratar de llegar a tener buena relación con todos, eso implica el que yo aprenda a vivir en sociedad, a vivir en comunión, a vivir en comunidad. Y esa primera escuela, me está de más decirlo, yo sé que ustedes mejor que yo lo saben, es la familia. Ahí usted aprende a amar, aprende a hablar. Antes yo decía que los niños, la primera palabra que decían era una pelea, porque querían que dijera papá o mamá, y ahora dice la primera palabra, papá McDonald. Ya como que le metieron ahí un... Pero dentro de todo eso, incluso yo siempre digo, por ejemplo, los hermanitos. ¿Qué es un hermanito? Es un fastidio. Un hermanito pelea con uno, le daña. Yo me acuerdo que yo crecí con mi hermana. Nos marcaron eso de que el hombre no le pega a la mujer. Mi hermana me arañaba, me mordía y yo decía, esto hubiera nacido varón. Oh, solo que no. Pero todo eso para decir que por más que uno pelee con su hermano, al final uno sabe que es su hermano. Y si algo le pasa a mi hermano, si algo le pasa a mi hermana, si algo le hacen a uno de mis hermanos, eso me duele, lo sufro, aunque peleemos. Es decir, en la familia uno aprende el valor de perdón. Los padres te enseñan a perdonar. Y cuando los padres también se piden perdón y nos piden perdón, es una cosa hermosísima. Es decir, la familia es una escuela de convivencia. Pero ayer Ramoncito, ¿verdad? Ramón decía algo especial, ¿verdad? Eso de que hay un sentimiento como muy natural que nace de este misterio de la familia, de la maternidad, de la paternidad, de estos vínculos sanguíneos, ¿verdad? De que es mi hermano, mi familia. Pero ahí uno aprende, en la medida en que los padres van orientando todas esas enseñanzas, respetar a los mayores, ser sinceros, ser transparentes, ser honestos, todas estas cosas van dándole un rumbo diferente a esas relaciones sociales. Por eso, dentro de la fe, esa evangelización que ustedes hacen en la casa, cuando Jesús manda a los discípulos a predicar, dice, vayan primero a la casa de Israel, es decir, empiecen por casa, empiecen por ese pueblo que tiene que ser ejemplo para otros pueblos, es decir, empezar desde adentro, pero que todo eso, como dice el Papa, este evangelio que tiene que verse en toda su amplitud. Lo que Dios quiere es un mundo renovado, un mundo fraterno. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y pone al ser humano, al hombre y la mujer al frente de la creación. Y me gusta esa figura, ¿verdad?, de administrador, para que trabaje, someta, y en muchos momentos presenta en las parábolas incluso ese administrador. De eso hablaremos un poquito si el tiempo me da, pero que es la figura en la que uno es responsable de la creación.
en la que nosotros somos responsables con la diversidad de carismas, talentos, conocimientos, habilidades, destrezas, somos los responsables de hacer del mundo un lugar de fraternidad. Ya no un matrimonio en victoria, sino una humanidad en victoria. Tenemos como que transformar este mundo y hacer que eso, que vayan creciendo, consciente que a veces hay fricciones, hay peleas, hay malentendidos, y hasta en eso, cuando uno aprende estos valores del reino, uno descubre la grandeza del perdón, de la reconciliación, del reconocer la importancia y el valor del otro, la amistad y la necesidad de que nadie, algo que también se insistía, eso de que nadie se pierda. Cuando mi hermano cae, tropieza, está herido, así como el buen samaritano, voy desesperadamente a recogerlo, a levantarlo. Eso que uno lo aprende en la casa, la sensibilidad. Por eso el Papa inicia diciendo, ¿verdad?, con esto de la confesión, nuestra profesión de fe. Uno siempre dice en el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Ustedes creen eso? ¿Creen que Dios es Padre? ¿Sí o no? Entonces eso, si usted está profesando, la profesión de fe es algo como muy sagrado. Para muchos momentos de compromiso, de una consagración, uno tiene que hacer una profesión de fe. Yo creo en todo lo que estos credos que nos han dejado la iglesia por siglos, ¿verdad? Como que es algo que realmente es mi convicción. Y empieza diciendo eso, creo que Dios es Padre. Si tengo esa convicción, yo creo que somos hermanos, que somos una sola familia. Me acuerdo un profesor de teología preguntaba a un seminarista, ¿cuál es el nombre de su mamá? Y él dice, fulanita de tal, dice, eso es certeza. ¿Y cuál es el nombre de su papá? Fulano de tal, eso es fe. Es decir, o sea, nosotros tenemos fe de quién es nuestro Padre, ¿verdad? Uno tiene, y hasta y ahora se tiene la certeza con todo esto del ADN y todo, pero eso, uno no duda, yo creo que ninguno de nosotros dudamos, ¿verdad? ¿Quién era mi papá? ¿Quién era su papá? Es decir, pero de la madre uno sabe, porque uno lo ve hacer, pero de los hijos quizás no se sabe. Yo sé que en este campo eso no, pero todo eso para decir que la fe es algo que uno tiene como la seguridad, la firmeza. No hay duda, pero sin embargo es algo en lo que uno confía. Y es una experiencia que yo me voy dando cuenta que mi papá era mi papá por su gesto, por todo lo que de pronto uno ve y todo lo que él nos va transmitiendo. Es una experiencia en la cual me doy cuenta que mi padre era mi padre. Yo me acuerdo que mis hermanitos eran más claritos que yo era el único negrito, el más oscurito. Una vez le dije, mamá, ¿por qué yo nací negrito? Y usted no es negrito, usted es acaneladito. Y yo, hombre, igual. Pero todo eso, y ella siempre me metía cuentos y yo me los creía, ¿no? Pero el tema es ese, de que a veces hay cosas que con el camino no se va convenciendo. Esta experiencia de la fe son aspectos que realmente, por todo lo que ustedes contemplan, yo leía algo que decía, la fe no es creer en algo ciegamente, es todo lo contrario, es ver algo más de lo que la gente ve. Es contemplar a Dios en cada acontecimiento de la vida. Es darnos cuenta de toda esa grandeza de Dios. Y hay mucha gente que a veces ante una dificultad siente que es Dios, le echa la culpa a Dios, pero Dios está presente. Y llega un momento en la vida, al final incluso como que uno se da cuenta, y eso no para, uno se da cuenta de que ese Dios siempre está con nosotros y que todo es bendición. En los últimos momentos de la vida una persona como que va integrando todo lo que ha sido la historia de la vida y ahí uno se da cuenta que Dios siempre estuvo. Hay gente que en el último momento se abre a la fe, se abre a Dios, aunque toda la vida renegó y peleó y se apartó, siempre, y hay muchas experiencias de eso. Todo eso para decir que esta experiencia de la fe no puede quedarse como en algo que repetimos y que simplemente yo creo. Esa convicción de que Él es Padre y que toda la humanidad somos hermanos. Somos única humanidad. De hecho,
también compartían eso, que en las tristezas, en las dificultades, en cosas. Yo, por ejemplo, viendo algunos de estos videos de los testimonios, habían cosas como que me conmovían, me alegraban, me inspiraban. Todo lo que le pasa al otro nos afecta, lo bueno y lo malo. Las cosas buenas que nos alegran, nos entusiasman, las cosas tristes que aunque estén pasando en Israel o en otro lugar del mundo, nos da dolor, nos da tristeza. Este misterio. Y por eso, ese amor que Dios transmite a los discípulos va a ser como lo que los identificará. Él los amó hasta el extremo. Esa es como la clave para entender el lavatorio de los pies. Empieza diciendo eso. Después de haber amado a los suyos, los amó hasta el extremo. En la cena, le lava los pies. La clave siempre es, amar hasta el extremo es hacer todo por el prójimo. Hacer todo por mi hermano. Y esa acción del Espíritu Santo nos mueve a ese amor en la comunidad. Un amor trinitario, un amor ejemplo de ese amor de Dios, Padre, Creador, ese amor que se revela en su Hijo, que expresa un amor tan grande. Una de las cosas más hermosísimas, ¿verdad? Yo en esa pasión de Mel Gibson, cuando Jesús muere, que ya que entrega el Espíritu y sale una gota de lluvia que empieza a vendaval, pero que esa gota algunos la han traducido como la lágrima de Dios. Y hay un teólogo que habla de eso, del dolor de Dios. Ese dolor que Dios siente, como el que siente un padre cuando su hijo se porta mal, cuando su hijo no hace caso, cuando su hijo no quiere levantar. Uno sufre eso, porque uno ama a su hijo y uno quiere para él lo mejor. Pero cuando el hijo le da la espalda a sus consejos, uno lo sufre. Y lo que sufre no es que no le haga caso, es que se va a dañar la vida, se va a arruinar la vida. Y por eso uno insiste y toma siempre la iniciativa, así como lo hace Dios. Pero que otra expresión de ese dolor de Dios fue la muerte de su hijo. Si a ustedes, alguno de ustedes les piden sacrificar un hijo, ¿quién lo haría? Nadie. Que me toquen a mí, pero que no toquen a los hijos. Uno da la vida por los hijos. Y ese misterio habla de un amor tan grande, tanto los he amado que entregué lo que yo más amo. Entregué lo que más me duele. Es un amor extremo, un amor incapaz de alcanzar esa dimensión de sacrificar lo que uno ama. Porque todos, vuelvo y digo, ante una dificultad, yo pongo la cara por mi familia, yo pongo el pechito por mi familia. Es decir, uno se pone al frente pero que no toquen a los seres que amamos. Cuando los tocan, sufrimos. Ese amor tan grande, tan extremo, tan profundo, que como decía, se parece un poco al amor de una madre y también de un padre, ¿verdad? Pero a veces hay padres que, yo sé que ustedes no, pero hay padres que a veces abandonan, niegan. Pero esos esposos que se aman, que su hijo se vuelve una bendición, sus hijos se convierten en su vida. Y por lo tanto, ese evangelio interpela ese amor desde la familia, pero que debe extenderse hacia esa dimensión del reino de paz, reino de justicia, de perdón, esa propuesta del reino que es una realidad concreta, que es la visión de una nación o de una humanidad totalmente concreto, buscar ese reino de Dios y su justicia. Y por eso, este cuarto capítulo, que invita a esa dimensión social, lo que el Papa dice es eso, la predicación o la evangelización no solamente se queda en un ámbito personal, tiene que encontrar toda esa amplitud de ese anhelo de Dios, de una humanidad más feliz, más fuerte, más alegre, donde reine el amor, la fraternidad, la justicia, el deseo de bien para todos. Y todos estamos llamados a trabajar en la evangelización. Y evangelizar es promover la vida, es promover la persona. Me entristece ver una persona triste, ver una persona que se desvalora, una persona que le perdió el sentido a la vida. Y esas cosas que también ayer repetían mucho, ¿verdad? De que cuando uno ve esas cosas hay que ir, hay que buscarla. Todos nosotros a veces entramos en ese conflicto, ¿cómo llego, cómo hago? O sea, es una cosa muy humana, pero hay que ir.
esta enseñanza a todos, a ustedes y a mí, ¿verdad? Nos ponen eso, de ese atrevernos, arriesgarnos, tirarnos por salvar al hermano. Es lo más importante. Y todo ser humano también lleva eso en su interior, un anhelo de plenitud, un anhelo de tener una vida completa, plena, realizada. Todo ser humano siempre anda buscando vida. Yo decía eso, que incluso la persona que peca, en el fondo está buscando un bien. El que roba, el que se endroga, el que se emborracha, en el fondo uno está buscando una satisfacción, está buscando liberarse, está buscando seguridad en cosas que al final lo van a esclavizar más. Pero todo ser humano siempre anda buscando una bienaventuranza, realizar la vida, felicidad, todo ser humano. Algunos se han rendido, algunos hasta piensan incluso en quitarse la vida. Y ustedes saben, ¿verdad?, que ese es un síntoma de la depresión, que muchos hablaban que es la enfermedad de este siglo. Cada vez crece más ese número de personas que sufren de depresión, que se levanta uno llorando sin saber por qué y ve un programita y queda uno llorando. Yo digo eso, que va uno al psicólogo y le dice que está deprimido, el psicólogo dice que yo también, quedan los dos llorando. Es una cosa como que todo el mundo se contagia de esa. Entonces, esa depresión es como que uno pierde el sentido de la vida, la alegría de la vida, el brillo de la vida. Y por eso ese anhelo de plenitud no puede como quedarse algo así en cositas momentáneas que al final pasan, sino encontrar dónde está esa auténtica fuente de la vida. Todos estamos llamados a construir ese mundo de una vida plena, una vida completa, una vida que se enriquece con sus lágrimas, sus dificultades, sus pruebas, sus sacrificios, que es parte inevitable de la vida y hasta le da sentido a la vida. Pero que todo eso, yo siempre digo que cuando uno anuncia la cruz, siempre la cruz la vemos como dolor, sufrimiento, es parte. Pero que el centro no es eso, el centro es el amor. Por el amor yo sacrifico lo que sea por la familia. Por ese amor uno sacrifica lo que sea por los hijos. Tengo que trabajar más, tengo que esforzarme, tengo que madrugar, pero los hijos, uno no le ve como que el peso a las dificultades. Cuando usted está enfocado, su corazón está como que orientado a ese amor de las personas que son parte importante de su vida. Y por eso, esos sacrificios y dificultades que son parte del camino, siempre hay que mirarla desde Cristo. La cruz no es la cruz en sí misma. La cruz es el crucificado. Es el que expresó un amor tan grande. Contemplar la cruz no es decir, tengo que abrazar el dolor. Dice que lo que más se parece a la cruz es la mujer. No me miren mal, que no es que sino que la mujer asume muchos sacrificios. La mujer, ustedes son mal pensados, ¿verdad? Pero eso, ya por ejemplo, matrimonio en Victoria, en Chitré, por lo menos ya estamos claros quién es el que manda en la casa. Que a veces se vuelve más mamá que esposa, ¿no? Pero que ella uno sabe. Y la última palabra ya ustedes saben que la tiene la mujer, el varón, ¿verdad? ¿Cuál es? Estamos claritos, ya esa materia está superada. Pero en eso, toda esa experiencia de poder entender un sacrificio, un amor tan grande, por ese amor que uno tiene a su familia. Y así mismo uno debe tener, y yo siento que ustedes van sintiendo un amor, yo eso lo he vivido en el grupo en Chitré. Cuando alguno tiene alguna dificultad, a veces me llama y dice, oiga, acérquese a fulanito. O sea, a mí me impresiona eso, cómo se preocupan por otro. Y van, invitan y hacen alguna cosa, pero eso que ya uno va sintiendo que su familia, que esos lazos de amor y de esos vínculos tan íntimos ya van creciendo, ya nos vamos haciendo una sola familia. Ese poder que tiene la comunidad. Pero siempre entenderemos que en este mundo, en esta gran familia humana, siempre hay pobres. Pobres, yo sé que muchos saben, viene de una palabra latina, pauper, pauperis, que significa pobre o el que produce poco. De ahí viene también una palabra, parvus, que significa, de ahí viene párvulo, pequeño, hace referencia a los niños. Es decir, el pobre es el más frágil,
es el que depende, es el que hay que ayudarlo, es el que le cuesta superar por muchas limitaciones. En la casa nosotros tenemos pobres, los niños, los que dependen de papá. Ustedes se imaginan un niño cuando se muere su papá y su mamá, ese niño queda desamparado. Las viudas, en la Sagrada Escritura, una viuda quedaba totalmente desamparada porque dependía del esposo. Tenía actividades muy importantes dentro de la casa, valiosísimas, era la maestra. En esos tiempos no había escuela, no había universidad. La madre era la que enseñaba, pero tenía una realidad muy, muy encerrada, no podía participar de ciertas actividades. Siempre ha habido pobres. Yo recuerdo de esos mensajes que uno le mandan, que le pregunta a una madre, ¿a cuál de sus hijos usted quiere más? Y ella decía, yo quiero al más pequeño hasta que crezca, al que se enferma hasta que se cure, al que está lejos hasta que vuelva, y los quiero a todos hasta que me muera. Es decir, la madre se conmueve por el más pequeñito, por el que necesita cuidado, protección, el que enseñarle, hay que protegerlo, al que está enfermo, al que está delicado. Uno se preocupa por esas expresiones de pobreza. Cuando uno habla de los pobres, uno piensa solamente en los que no tienen nada económicamente, y esa es una realidad que el Papa Francisco la apunta. Pero él va mostrando una serie de personas que viven la pobreza. Yo, por ejemplo, he tenido la dicha, el regalo de Dios de haber trabajado en cárceles y haber trabajado en el hospital. Y yo les digo que en el hospital yo descubrí lo que realmente es pobreza. Porque ahí usted descubre que en este mundo la única riqueza que usted tiene, y quizá que es lo único propio, es su vida, es su salud, es estar con los demás, es poder trabajar, poder caminar, poder sonreír, poder abrazar, poder hacer muchas actividades. Ese es un tesoro. Eso es lo más rico que nosotros tenemos. Y cuando usted siente que ya no tiene las capacidades, la fuerza, o que ya le queda poco, que ya las cosas que usted más ama las va a perder porque se va, ahí una persona empieza a sentir lo que es la pobreza, lo que es realmente eso, que no somos nada. Así me decía un padre barrigoncito allá, decía, no somos nada y menos en vestido de baño. O sea que, pero eso, realmente, cuando uno llega a ese momento de que la vida se nos va, uno dice, no somos nada. Todo lo valioso no estaba afuera. Yo cuento una historia, ¿verdad?, de alguien que soñaba que había un tesoro en un lugar, fue allá a buscarlo, se encontró un policía y se empezó a reír de eso. Imagina que yo he soñado que en tal lugar, en tal casa de una persona así, hay un tesoro debajo de su cocina. Y era la casa de este hombre. Se fue corriendo, excavó y ahí estaba. Ese tesoro que uno buscaba afuera estaba en su casa. Los tesoros que la gente busca en muchos lugares está aquí adentro. No está en lo externo. Lo externo, lo material no es bueno, ni es malo. El dinero, la tecnología, incluso el trabajo, no es bueno ni es malo. Porque eso no piensa, ni decide, ni siente. Usted lo hace bueno o lo hace malo. Las cosas, si usted las utiliza bien, si usted economiza, si usted invierte, si usted hace... Yo recuerdo a un señor, cuando estábamos en el seminario, vino a jugar la selección de España con la selección de Panamá, nos han dado una goleada, pero bueno, con ellos vino el barbero. Y el nuncio en ese tiempo, parece que lo conocía, me llama y me dice, oye, yo quiero que tal persona que es el barbero de la selección de España hable con los seminaristas. Yo dije, nos va a dar un curso de estilo, de no sé qué, no, está bien, monseñor, como usted. Llega el hombre y empieza a decir que él era barbero en un pueblito, llegó a la ciudad, hizo su barbería, entendió que había más barbería, supo que eso no es solamente era cortar cabello, era pensar en la imagen, en qué le queda bien, en esto, en lo otro, se fue perfeccionando, hizo una barbería completa. Y decía, yo he tenido 100 y tantos de trabajadores, todos los que han salido a abrir su barbería. Y los que no, todavía están trabajando conmigo, y a esos cuando yo me retire, se quedan con la barbería. Es decir, este hombre que tenía esa capacidad y ese talento y esa habilidad, formó a otros para que ellos no se queden solamente de empleados, se superen, desarrollen, se eduquen, se formen, no se conformen, o sea, trate de aspirar, luche, pero eso usted lo siembra. La riqueza no es el negocio, es la capacidad, la voluntad, el saber que usted puede superar eso. Entonces, el poder sembrar en las personas eso de que usted no toda la vida puede quedarse mirando abajo. Hay que luchar,
hay que crecer, el que usted invierte en cosas que ayuden a otras personas, no solamente a tener un salario, sino a superarse. Yo he visto en algunas empresas eso, que llega una persona de aseador y usted, ¿por qué no estudió? No pude, ¿no? Hacen lo posible para que vaya a una escuela nocturna, para que tenga un título. Yo he conocido experiencias que a las personas las llena. Y eso es conforme a eso que el Papa nos va diciendo, poner esa mirada, sentir, cuando usted se mete, yo le decía eso, cuando trabajaba en la cárcel, no solamente atendíamos la cárcel, teníamos que ir a las casas de la familia. Y cuando yo llegaba a la cárcel de alguno de estos muchachos que estaba, y usted veía la realidad de la casa donde estaba, o del espacio donde vivía una madre con más de 8 hijos, había una cama, una estufita, baños comunes ahí en esas barracas, usted se da cuenta por qué ese muchacho era así. Y veía el ambiente de violencia, delincuencia, me dice él cuando sale de la cárcel ya no quiere volver, pero llegan los amigos, dan y se me pierde. Pues uno entiende que el ambiente absorbe, que ese niño no nació siendo delincuente, no nació siendo violento. El mundo, la sociedad, el ambiente donde vivía lo destrozó, le robó su riqueza, su inocencia, su bondad, el brillo de la vida que todo niño trae cuando nace, se lo arrebataron. No sintió cariño, no sintió nadie que lo levantara. Esa pobreza no es algo como que la gente dice, no, es que la gente nació así, pobrecita, y no. Hay situaciones en las que muchos que están en las cárceles, que llevan una vida totalmente destrozada, no son a veces culpables, sino víctimas de muchas situaciones que se dan. Por eso, ese percibir esa pobreza, como decía, en los miembros de la familia, y hay familias que lo pueden tener todo, pero los hijos a veces están como necesitados del cariño, de que el papá lo escuche, de que el papá lo vaya a ver y cómo mete un gol o batea un jonronazo o gana una competencia de ping-pong. Es decir, cuando el papá participa, cuando el papá se sienta a hacer tareas con ellos, eso enriquece la vida del muchacho. Esas experiencias tan hermosas. Hay hijos que sienten más confianza en la nana que en sus padres, porque se relaciona más tiempo con ellos. Y como tienen nana, ya pueden quedarse para otras actividades sociales y los hijos se quedan solos siempre con esas personas que los cuidan. Todo eso para decir que habla de eso, de esta gente que carece de amor. Los niños, yo no sé si ustedes han visto aquella película, eso no espera a nadie, esa película, El sonido de la libertad, es una cosa impresionante. A mí me impactó aquella niña que cuando le hablan de la escuelita de modelaje, la sonrisa era como que una belleza, la inocencia, la alegría, la ilusión de la niña, y cómo le destrozan eso, cómo le destrozaron una vida. Si no la hubieran rescatado y toda su vida estuviera metida en ese mundo, alguien que la conoce de vieja dice, esta mujer es sinvergüenza, no esto, no. Uno la señala, pero uno no sabe cómo empezaron muchas personas en ese mundo. Yo me acuerdo que una vez se intentó hacer un trabajo pastoral en ese campo de la prostitución, y aquí me quedó más claro, es más rentable esto que la droga, porque la droga usted la cultiva, la procesa, la trafica, la vende, esto, lo otro, la consume, se acabó. Vuelva nuevamente, procese, trafique, venda. Acá usted agarra a un niño, una persona, una mujer, 10 veces al día, todos los días, es ganancia. Es algo que es constante. Y a esa persona no le interesa que esté sintiendo ese niño o esa persona, ese ser humano. Es un instrumento de dinero. Pierde uno la conciencia, pierde uno la gracia. Lo que más le interesa es el dinero, la riqueza. No importa quién destroce su vida, a qué padre o a qué madre haga sufrir. Lo que importa es el dinero. Son estas situaciones que van generando estas situaciones de pobreza en tantos niños y en tantas personas que en esa realidad, en toda la experiencia que yo sé que muchos de aquí han visto y han vivido con esto de los migrantes, de las personas que salen. Para mí una persona que deja su país es porque queda una presión muy grande, muy fuerte, y buscan eso, algo mejor. Por eso el Papa y en otras figuras, la mujer maltratada, la mujer golpeada, la mujer ignorada,
el pobre hombre también a veces, ¿verdad? El económico, sufrible, sacrificado hombre, ¿verdad? Que a veces lo maltratan las mujeres, mentira, bueno, pero hay de todo, ¿verdad? A lo que voy es que el Papa habla de ese clamor. Así como sintió el clamor de su pueblo en Egipto, nosotros debemos tener esos sentimientos de misericordia. La misericordia es una palabra que se traduce en el latín como ese sentimiento ante la miseria que hay en el corazón. Cuando una persona está sufriendo no siente nada. Pero la misma palabra viene del hebreo, rajamín, que quiere expresar algo así de lo que se da en el vientre. Cuando una madre se da cuenta que está embarazada, siente una ternura, siente algo tan especial. Ese sentimiento tan profundo es lo que se define como la misericordia de Dios. Un amor que se enternece, un amor que cuando alguien está sufriendo quiere correr desesperadamente a abrazarlo. Entonces, esa realidad en la que nosotros también debemos tener esa compasión con el que sufre. Y bueno, ese reconocer la realidad de la pobreza en todas sus expresiones. La pobreza siempre es mala. Cristo vino y se hizo pobre no para bendecir la pobreza, sino para que el ser humano reconociera su riqueza y que todos anunciemos un misterio pascual que no se queda solo en noticias, sino que se hace vida en la gente, que uno siente que resucita. Y toca ese término de la economía, que no les hablaré porque yo sé que son temas más, pero que me llama la atención que economía viene del griego oikos nomé, que quiere decir ordenar la casa, poner armonía en la casa, poner cada cosa en su casa. Es decir, el ecónomo, y ustedes que tienen su casa y su administración en esa empresa que es su hogar, saben eso, cuando hay, cuando no hay, qué gastos, qué lo otro. Yo sé que muchos de ustedes llevan hasta una planificación económica mensual y que hay un renglón para el ahorro y todo, es una cosa, pero eso, cuando hay necesidad, ustedes saben que los primeros que hay que atender son los pequeños, aunque ustedes se sacrifiquen, tengan que comer, pero el pequeño es el que necesita más. Esa economía que usted sabe cómo se maneja, el sentido. Hoy en día se pelean que si el capitalismo, que si el socialismo, que estas dos tendencias, ¿verdad? Yo sé muy poco de economía, pero sé que este es mí cuando creo esto de la economía con esa línea liberal y después neoliberal y después que se quedó en capitalismo, tenía intenciones buenas. Siempre los ideales son buenos. Lo que ni él ni Marx con el socialismo pensaron es que estos sistemas lo manejan seres humanos. Y siempre habrán seres humanos que cuando tienen el poder caen en la ambición. Y por eso, en el capitalismo había eso de la competencia, eso es bueno. Si yo soy el único profesor de una materia, si quiero voy, si voy no, ¿qué van a hacer si yo soy el único? Pero ya cuando hay otros más, tengo que competir, tengo que dar lo mejor. Lo malo es que en la competencia, cuando voy dejando a los demás, los elimino, los voy quitando del camino, me voy adueñando, me hago dueño. No me importa si ellos se quedan sin trabajo, yo me voy ganando y voy cepillando al jefe, al director. Es decir, el egoísmo, que es algo bueno cuando uno se valora, cuando uno da lo mejor de sí. Lo malo es cuando yo quiero ser el centro, cuando soy el primero. Y todas estas cosas que fueron deteriorando todos estos sistemas. La economía moderna en muchos países desarrollados es pensar en la persona, invertir en la persona, capacitación, buenos salarios. Se hace un cerito ahí, ¿ve? Para terminar eso, es decir, entre izquierda y derecha, eso es hacer una economía racional, es darle a quien lo que le corresponde, es sentir que cuando hay pobreza, como lo experimenta el Papa, duele, se sufre, así como sufre Dios. Que los hijos predilectos no son a veces los sacerdotes, como mucha gente dice. Los predilectos de Dios son los más pequeños, los que más sufren, son los que siempre en la vida tienen un lugar especial en el corazón de Dios. Son esas personas que Él ama y que todos nosotros debemos inquietarnos y como decía la Madre Teresa, cuando hay que darle un plato de comida, déselo. Pero eso no es la solución, decía ella. Hay que transformar esta sociedad como la presenta el Papa. Y por lo tanto, solo ya para terminar, unas recomendaciones. Quizá ustedes no podrán cambiar este mundo en la economía, pero a mí me llama la atención que la vida de muchos santos, santos de la caridad,
santos que se volcaron a los pobres. Eso lo aprendieron cuando usted ve la historia de muchos santos en la casa, viendo a sus padres compartir con los pobres, viendo en su casa cómo sus padres trataban con dignidad, con respeto, con atención a un pobre, cómo lo enseñaban a respetar la vida, a reconocer en toda persona un ser humano. Eso caló en la vida de muchos santos y fue su gran enseñanza. Y luego eso, siempre esa capacidad de saber manejar, administrar las cosas. Las cosas, siempre hemos tenido la idea de que son nuestras, pero es mentira. Nada es nuestro. Todo usted lo usa, lo vende, lo regala, todo eso queda aquí. Hay cosas que ustedes, este suétercito yo no quisiera que se me pusiera cremita porque me gustó mucho, pero bueno, a veces me engordo y ya se me queda, tengo que ver. Pero el tema es ese, las cosas materiales nos alegran de momento, pero pasan. La vida, el amor, el cariño, los hijos, eso nos lleva siempre. Esa es su mayor riqueza. Muchas gracias.